47 minutos y justamente para hablar de este y otros temas afines, ya está con nosotros nuestro invitado. Se trata de el buen amigo y respetado Felipe Chapman. Felipe, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Edwin. Gusto estar con ustedes. Gracias. Felipe, yo estoy comentando aquí con los oyentes que tengo claro y no requiere de ninguna explicación adicional que el precio de la gasolina se debe a factores externos y no es un tema de que al gobierno le ha dado la gana de subir el precio por galón o por litro, como le quieran decir. Porque ya también está claro que en Panamá no hay refinería, que acá llega el producto terminado y que además que en Panamá no hay libre oferta y demanda del precio, sino que el precio está regulado. Pero yo noto, Felipe, que el Estado panameño, porque no es la primera vez que estamos en una situación como esta, nunca pone una cuota de sacrificio en esta historia del precio de la gasolina. Y digo la cuota de sacrificio por la ruta de los impuestos. En cada vuelta son 60 centavos de impuestos. No es posible que el Estado haga un sacrificio. Pregunto. Ok, empecemos tal vez por la ruta lógica, por el principio, de entender qué pasa con el precio de los combustibles. Te escuché mencionar refinería. En efecto, la refinería dejó de operar, refinería Panamá que operaba Texaco, creo que hacia fines de los 90, si no me Sí, falla la memoria. sí. Estamos hablando de casi 30 años, veintitantos años. Eh, Y aunque tuviésemos una refinería, por ejemplo, como tiene en Costa Rica, la conocida Recope, y de una situación muy similar a Panamá, donde ellos, igual que nosotros, importan todo el petróleo que consumen. En nuestra época, cuando teníamos la refinería, era el petróleo que se refinaba en Panamá. Hoy en día es el producto ya refinado. En cualquiera de los dos escenarios, somos tomadores de precios sin tener una dinámica realmente que imponga competencia distinta al mercado mundial, porque la materia prima la importamos en su totalidad. Estuviésemos o no refinería, hoy en día, y llamémosle la materia prima más un terminado que es el producto refinado, llámese gasolina o diésel. O sea que en ese sentido, realmente no hay nada que hacer allí. Sobre lo que comenta, bueno, y tú dices, bueno, y no hay competencia de mercado, esa es un tema fascinante, ¿no? Para que haya competencia de mercado, típicamente uno requiere tener muchos agentes económicos en una actividad para que realmente eso provoque competencia. Como por ejemplo vemos y pensemos rápidamente en actividades cotidianas que consumimos donde puede haber muchos oferentes o muchos competidores, bancos por ejemplo, donde hay en la actividad que te ofrecen todos los productos bancarios, puede haber veintitantos, 30 bancos, lo cual simplemente por definición los obliga a competir. A diferencia de otros segmentos en otras, digamos, industrias o actividades donde hay muy pocos competidores, típicamente entonces tenemos insuficiente competencia y puede haber, inclusive si no hay entendimiento entre las partes, si no hay colusión, que está prohibido por la ley, la dinámica no puede ser lo suficientemente fuerte como para beneficiar al consumidor. Yo no sé si técnicamente es el caso de los combustibles y había que analizarlo técnicamente y hay formas matemáticas de demostrar eso por medio de concentración y hay todos estos cálculos bien sofisticados. Pero el punto, imaginémonos, si hay 4 importadores de gasolina que importan en su mayoría, digamos, de Texas, que es donde típicamente se importa en Panamá, no van a tener precios muy diferentes. Y al final del día, y los márgenes de ellos son centavos por litro, pero muy pocos centavos por litro. Si el litro cuesta $1, se vende, probablemente el margen de ellos será 5 centavos, 4 centavos, muy poco. O sea, y si entonces Edwin y Felipe compiten, bueno, la diferencia va a ser que Edwin va a vender el litro en 99 centavos y Felipe en 98. Por decir que yo soy un poco más generoso y estoy dispuesto a sacrificar más margen que Edwin, pero un centavo no es que realmente va a ser la diferencia,
Para mí sí, y para Edwin también, cuando lo multiplicas por todo lo que vendemos en el Por año. todo, Para el así es. consumidor, para el consumidor que va a estar comprando 25 litros al mes, digamos, estamos hablando de 25 centavos por mes, no va a ser algo realmente materialmente diferente. Entonces, ¿qué es lo otro que puede afectar el precio? Como tú bien mencionas, los impuestos. Que depende del nivel en que estén los precios, el impuesto puede tener un peso proporcionalmente importante o no ser importante. Si el precio es $1 y de eso me dices que el impuesto son 20, 30 centavos por litro, sí, tienen un alto grado de importancia, si fuese el caso. Realmente yo no he visto, no he hecho el cálculo últimamente de cuánto es en función de litros. Recuerdo hace mucho tiempo cuánto era por galón, pero ahora mismo no tengo la calculadora aquí para hacer la estimación de cuánto es eso por litro. En cualquier forma, hablando conceptualmente, sí, si tú eliminas ese impuesto, tú podrías entonces provocar un ahorro, por supuesto, para todos los consumidores. Ahora bien, entras entonces a la normativa legal. Según entiendo, y tú has estado en la asamblea, así que lo conoces seguramente mejor que yo, para eliminar un impuesto, cuando lo tienes que hacer por ley, que no lo puedes hacer por decreto ejecutivo, según manda nuestra normativa legal, tiene que ser por ley, tienes que ir a la asamblea. Al eliminar un impuesto, tienes que, sobre todo en el mismo periodo fiscal, tienes que introducir un ingreso sustituto. Tienes que crear otro impuesto para reemplazar ese impuesto. O sea que no es tan fácil como que, bueno, ahora tuvimos una subida rápida o súbita del impuesto por una guerra y dicen, bueno, y ahora vamos a la Asamblea a presentar un proyecto de ley. ¿En cuánto tiempo? En el mejor de lo más rápido, y tú conoces un poco, te conoces mejor que yo cuánto puede tomar esa vuelta en la Asamblea, no sé, en tiempo récord, un par de semanas, un mes. Y el precio en ese periodo se va a mover, te lo garantizo que se va a mover. Es decir, el precio entre el lunes y el viernes de esta semana se ha movido, hemos tenido picos y valles, estamos, más el último precio, lo miro aquí, el último precio que tenemos hoy en día está en, imagínate, ya está en 107, cuando estuvo hace un par de días llegó a 100, el 8 estaba en 130. O sea que miramos la volatilidad que eso está teniendo día a Sí. día. Y los importadores de combustible no es que van todos los días a Texas a traer combustible. Ellos se abastecen y compran, qué sé yo, el consumo de una semana, 10 días, 2 semanas, la logística que tiene que traer un barco, etcétera. O sea, no es algo inmediato. Es mucho más complejo de lo que uno pensaría. No es ir al supermercado, bueno, y compro hoy y no me gustó el precio y regreso mañana. No es así de fácil. Entonces, dicho eso, tendrías que ir a la asamblea para eliminar el impuesto, ya sea temporalmente bueno, no sé la hermenéutica legal, lo eliminas, pero tienes que poner otro impuesto. Tendríamos que crear qué otro impuesto creamos para sustituir eso. Y esto lo recuerdo cuando estábamos en la parte más grave de la pandemia, en el 20, que no sé si lo comenté con ustedes. Muchos en aquel entonces les sugerimos al gobierno cuando pedían ideas que cuando el petróleo estaba por debajo de $20, es decir, no sé si recuerdan, llegó a $15, una cosa así, Sí. el barril de petróleo, o sea, el litro te podía costar nada. Obviamente la gente decía, bueno, si me modifiques, y en ese momento lo que le decíamos, bueno, aumente el impuesto de forma tal de que las pocas personas que necesitan consumir ni van a sentir la diferencia, porque van a pagar de 30 centavos a 40 centavos, digamos, cuando están acostumbrados a pagar $1 por el litro, y es una forma de recaudar rápidamente impuestos en una situación donde teníamos muy pocos y muy baja recaudación de impuestos. Y no se hizo. Eh, por las razones que sean, políticamente, me imagino más que nada. Y ahora en alguna medida está ocurriendo lo mismo. Y yo supongo que lo que está contemplando el gobierno, que sí es más rápido, es, bueno, ese ingreso que tomo de los impuestos lo puedo utilizar para transferir algún subsidio. Ayer escuchaba a un funcionario de gobierno decir, bueno, es que ese subsidio, ese impuesto ya está gastado para subsidiar el tanque de gas. Correcto, así es. Entonces,
La pregunta, Felipe, es, y ahí está la renta sustitutiva. Exacto. Si el Estado se sacrifica, supongamos, en 10 centavos del impuesto de la gasolina, le subes 10 centavos al tanquecito de gas y sigue estando barato. Podría ser. Ahora, Si el recordemos tanquecito de gas algo, Edwin. cuesta, supongamos, si el tanquecito de gas cuesta 4.30, supongamos, bueno, ahora va a costar 4.40. Sí, sí. Acuérdate de eso, las palabras que acabas de decir. Creo que dijiste que el Estado se sacrifique, dijiste. Sí. No olvidemos, el Estado somos todos. Uh-huh. Es decir, eso que acabas de explicar no es dinero que cae del cielo, eso lo pagamos tú y yo y el resto de los panameños. Lo que estás diciendo es, yo creo que Edwin o Felipe que utilizan auto necesitan mi ayuda versus Juan o Pedro que compran el tanquecito de gas que necesitan menos de mi ayuda. ¿Quién determina eso? Eso es un poquito como jugar a Dios, ¿no? Sí, pero lo que pasa, Felipe, es que lo que ha ocurrido en este país históricamente es que ahora va a venir un efecto cascada hacia arriba y no hacia abajo en materia de aumento del precio de una cantidad de artículos por el aumento del precio de la gasolina. Totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando la crisis pasa, porque la crisis no va a ser eterna, y el precio vuelve a bajar, el precio de esos artículos no vuelve a bajar. No, es correcto. Es así. Entonces, cuando yo digo el sacrificio es para que no haya excusa para que los otros artículos no aumenten. A ver, sí y no. Eso va a ocurrir. Nuevamente regresamos a la definición y a la conceptualización de competencia. Eso va a ocurrir en productos que operan en un mercado que se puede definir como imperfecto, donde no hay suficiente competencia. Es decir, si tenemos, por decirte algo, 25 vendedores de agua embotellada y ellos han subido el precio del agua producto del aumento de los combustibles. Después, cuando baja, si no baja el agua el precio de esa agua embotellada, hay o la competencia no es, o sea, no hay suficiente competencia, es imperfecta, o hay colusión. E inmediatamente allí el regulador debe investigar. Y en el caso que he mencionado, aplica para todos los productos, ¿no? Obviamente que el Estado por medio de la Codeco investigue todos los productos es imposible, no es materialmente imposible. Que eso me lleva a que la Codeco hoy en día, bueno, dejó de ser cuando se transformó de Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, que por diseño era un ente público para atacar o impedir o disminuir la colusión y el comportamiento monopólico u oligopólico. La Codeco hoy en día, que la transformaron por razones políticas, porque no veo ninguna razón técnica, le restaron poderes para hacer eso y se ha convertido más que nada, como tú mencionas, en un agente que publica precios, es casi como que la versión light de regulación de precios. Uh-huh. Que no es ni una cosa ni la otra, estás medio preñado. O sea, no eres ni el agente que defiende al consumidor y ataca la colusión, ni eres un regulador de precios. Lo mismo que pasó con el ente regulador de los servicios públicos, ¿no? Aquí somos expertos en desmantelar las estructuras técnicas bien diseñadas, ¿no? Ya sea por incomprensión o las razones que sean. Entonces, a lo que voy es, lamentablemente, si queremos que esos productos, después del incremento de precios, regresen a una competencia, deberíamos fortalecer el ente regulador o supervisor que protege al consumidor, velando porque haya competencia y que no haya colusión de precios. Es decir, la enfermedad no está en la sábana. Que cambies la sábana no te va a quitar la ¿Y fiebre. cómo se fortalece ese ente? Bueno, tienes que repasar nuevamente, regresar. Lo más sencillo, regresemos a la estructura que tenía la Comisión de Libre Competencia de Asuntos del Consumidor. No inventes, eso lo puedes hacer de hoy para mañana. Lo sacas de vuelta y la pruebas nuevamente en la Asamblea y restituyes eso. Igualito con el ente regulador de los servicios públicos, que creaste este nuevo ente, efectivamente, que permite
como la Codeco, ser capturada por los agentes de mercado. Y ahí eso lo puedes hacer en cuestión de pocos días. Simplemente retomas las leyes anteriores, las llevas a la asamblea, las apruebas, inmediatamente empiezas a aplicar las modificaciones a esos entes públicos, que eso sí toma más. Eso va a tomar, pues, tienes que hacer todos los cambios estructurales dentro. En algunos casos puede tomar meses, en otros casos puede tomar un año, no sé. Porque lamentablemente desmantelaron a inicios de este siglo esos dos entes públicos, ¿no? Eso es para efecto de que los precios de los insumos bajen cuando el precio del combustible baje. Eso es, la respuesta sencilla es sí. ¿Y cómo? Asegurándote que haya suficiente competencia. Y si los precios no bajan cuando todas las indicaciones nos muestran que sí deben bajar, es porque hay arreglo de mercado entre los agentes económicos o hay manipulación de precios, y eso es sancionable por la ley, de acuerdo a la ley que te acabo de escribir. Oiga, ¿ayudaría en algo recorte de gastos por parte del Estado, quizás disminución de la planilla, que todos sabemos que incluso en medio de la pandemia aumentó, recoger dinero por allí para aportar en rubros como estos y que el bolsillo de los panameños no se vea tan golpeado con este aumento tan drástico? Por supuesto que sí, pero ¿cómo trasladas eso que acabas de decir al precio del combustible? Tendrías que hacer lo siguiente. Uno, eliminar el impuesto, como dice Edwin, y tienes que crear una renta sustitutiva. Y si quieres, en adición a eso, ayudar dando un subsidio, tienes que buscar los recursos. Y si no tienes otro impuesto que te levante los recursos, puedes recortar gastos, sí, puedes despedir personas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a anunciar esos despidos? ¿Quién va a despedir a Felipe y a Flor y a Edwin? No, y además viene el Congreso, cálmense, dejen de estar pensando. El Congreso. Viene el Congreso, cálmense. Sí. ¿Quién los va a despedir? Felipe, seamos realistas, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Una consulta saliéndome ahora del tema de la gasolina y demás, y tengo que aprovechar este tiempo que Felipe nos da. Como te habrás enterado, no hoy y todos los días anteriores, hay una protesta en Tortí, en Chepo. Uh-huh. Y lo están haciendo junto con la gente de Darién. Porque la carretera que va hasta Tortí y que llega hasta Darién, pues dice que es un desastre. Esa carretera la han construido más de una vez y más de una vez se ha deteriorado porque parece que la palabra mantenimiento no existe en el vocabulario de la burocracia estatal. Yo tengo entendido, Felipe, que la cantidad de hectáreas sembradas de arroz, por ejemplo, tanto en Chepo como en Darién, ha aumentado. Incluso que son más hectáreas de arroz sembradas en ese lado del país que en provincias centrales. Que la cantidad de cabezas de ganado en ese lado del país aumenta cada vez más. Y que el sembrar otros productos sigue aumentando. El característico plátano y muchos otros más. Es decir, Darién, Chepo y Darién, de un tiempo a esta parte, por lo que me explican algunos entendidos, ha venido incrementando su participación en el mercado de productos que se pueden dar aquí en el país. Y sobre todo, porque de ese lado llueve mucho. Y si hay algo que le gusta al arroz, por ejemplo, al arroz es la lluvia. Y a otros productos también. ¿Será mejor seguir construyendo y construyendo la carretera a que junto con la carretera, en lugar de pensar en un ferrocarril hasta David, pensar en un ferrocarril hacia Darién? Bueno, la forma de responder esa pregunta es que habría que hacer el análisis comparativo en términos de cuánto cuesta una inversión versus la otra y cuánto sería el rendimiento para el Estado y para el país, para los ciudadanos, una versus otra. Y eso se puede calcular, eso no es muy difícil. Pero regresando a la palabra que mencionaste, de mantenimiento, me trajiste un recuerdo a la mente. Cuando yo era niño, recuerdo un gran empresario muy conocido en el país que ya nos dejó hace tiempo, de la generación de mis abuelos, que yo los escuchaba entre ellos decir, y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, pues mantenimiento. Entonces, uno le decía al otro, pero usted tiene que entender la palabra mantenimiento. Cuando aquí en Panamá llega un embarque de diccionarios, el funcionario de aduana abre el diccionario y busca la palabra mantenimiento y arranca esa hoja del diccionario para que los panameños no sepan qué es eso. Y en efecto, y en la ausencia de mantenimiento, como todo en la vida, si dejamos de hacerle, por ejemplo, mantenimiento a cosas básicas en nuestra residencia,
cuando se dañan, tiende a costarnos mucho más. Como por ejemplo un electrodoméstico, una línea blanca que no le hacemos mantenimiento, o el auto, si no le cambiamos el aceite, eventualmente el auto no funciona, lo tienes que botar prácticamente y comprar uno nuevo que te cuesta pero muchísimo más que haberle dado mantenimiento. Igual funciona para una carretera. En efecto, si diéramos el mantenimiento adecuado y periódico, tuviéramos mantenimiento de todas las vías a largo plazo, nos ahorramos mucho más dinero todos los que pagamos impuestos a través del mantenimiento de esa carretera que dejar que se destruya y volverla a construir. Y en efecto ya has dado en el clavo, porque es una de las grandes debilidades que tiene el productor panameño, que tú puedes pensar en el gran productor, pero pensemos en el productor más humilde, que no puede acceder a los mercados por las condiciones que tienen las carreteras, las calles y los caminos. O el costo de hacerlo es tan alto que cuando llega al mercado no puede competir. Entonces aquí nos pasamos hablando de que sí, que vamos a ayudar al ciudadano de menos ingresos, al más vulnerable, y simplemente, como mencionaban ustedes dos, bueno, prefiero contratar a alguien más para que pase el papel de un escritorio a otro, a que invertir ese dinero en mantenimiento para darle una mejor oportunidad de competir a ese productor. Son cosas irracionales y que perpetuamos, ¿no? Sí, así mismo. Oye, finalmente, Felipe, ¿prevés algún impacto de la guerra allá entre Rusia y Sí, Ucrania? sí, sí. Bueno, Rusia invadiendo Ucrania. el ¿Sobre la impacto más operación del inmediato, canal o sobre la economía del país? sí, sobre la economía del país ya lo estamos teniendo, que es lo que hemos estado hablando hoy en día, son los combustibles. Eh, es el impacto más inmediato. ¿Por qué? Rusia creo, si no me falla la memoria, el tercer productor de petróleo en el mundo. El primero es Estados Unidos, el siguiente es Arabia Saudí, y después Rusia. La diferencia, Estados Unidos no es autosuficiente. Estados Unidos, por ejemplo, creo que produce, no me acuerdo ahora mismo, 14 millones de barriles al día, que es como 15% del consumo diario, pero consume 18. O sea que tiene que importar 4 o 5 millones al día. Y las reservas que tiene, que todo el mundo dice suelten las reservas de Estados Unidos son menos de 40 millones de barriles. Esos son 4, 3 días de consumo, de producción diaria del mundo. Así que eso no o sea, lo primero son los combustibles, que son tanto el gasolina, diésel, como el gas natural también, que es lo que hoy en día es una gran fuente de energía para la producción de electricidad en Panamá. O sea que tienes esos dos golpes inmediatos: transportarse, energía. Los siguientes golpes, lo que tú mencionabas, todo lo que depende de esos rubros para llegar al consumidor: alimentos, bebidas, todo lo que requiera transportarse automáticamente sube de precio a raíz de la guerra, cortesía de Mesías Putin. O sea que cada vez que veamos que algo nos está costando más, es gracias al señor Vladimir Putin. Y en adición a eso, alimentos que desde su punto de partida también van a incrementar. Por ejemplo, el pan. ¿Por qué va a incrementar el pan? El trigo ya ha aumentado de forma importante. Ucrania y Rusia, ambos son grandes productores de trigo. A Ucrania prácticamente lo está sacando del mercado. Ucrania también es un gran productor de maíz. Y así podemos empezar y ahora nos estamos dando cuenta que Ucrania existe, y Sí. que desaparecer Ucrania del mapa, cómo nos duele en el otro lado del mundo. Y entonces la respuesta es, ¿va a afectar a la economía panameña? Sí, sí nos va a afectar, sobre todo en rubros donde somos totalmente importadores. Nosotros no producimos trigo, nosotros no producimos combustibles, no producimos gasolina ni diésel, y no producimos gas natural. En esos elementos nos va a afectar durísimo. Lo Y lo único siguiente que, también es qué va a pasar con el valor del dólar y las tasas de interés. Y ahí hay un debate. Todo pareciera indicar que probablemente esto va a detener un poco el avance o la velocidad de avance de la Reserva Federal en aumentar las tasas de interés, o las tasas de interés referentes de mercado.
lo cual por un lado podría ser buena noticia para nosotros, porque en la medida que aumentan las tasas de interés, por supuesto, nos cuesta más a todos, le cuesta más al Estado panameño, que tiene 40.000 millones de dólares en deuda, y cada vez que tiene que salir a refinanciarse, si suben las tasas de interés, nos cuesta a todos los panameños cientos o miles de millones de dólares más al año. O sea que la respuesta es, nos va a afectar por muchos sitios. Lo único que yo aspiro en esta explicación que acabo de escuchar, pero que lamentablemente no escucho ese debate en Panamá, en Europa están con el pie en el acelerador haciendo lo que tengan que hacer porque se dieron cuenta que tenían un nivel de dependencia de Rusia demasiado alto, tanto en materia de petróleo y sus derivados como de gas. Y ahora están haciendo todo, incluyendo el no apagar las plantas nucleares. Edwin, y también de trigo y maíz. Y cebada, se te olvidó la cebada. Sí, Trigo, la maíz, cebada. cebada. Yo aspiro, Felipe, que en Panamá alguien que toma decisiones promueva el debate de, bueno, con lo que estamos viendo aquella realidad y que el país nuestro es 100% dependiente de importación, sigamos, bajemos a cero o hagamos no sé qué cosa para que haya más inversión en paneles solares. Buen Bajemos a punto. cero o promovamos que los carros eléctricos entren con más facilidad a Panamá. Así Este es. tipo de debate es el que yo creo que debemos estar haciendo acá en un país que lo importa todo. Me leíste la mente. Yo estaba pensando, en estos días estaba exactamente pensando eso mismo que acabas de decir. Y yo creo que ya la tecnología está aquí que nos permite empezar a tomar esas decisiones y decir, bueno, empecemos efectivamente a transportarnos más vía eléctrica. Claro. Y eso, acabo de regresar de viaje y vi en ciudades fuera de Panamá autobuses eléctricos grandes, así como ves aquí el Metrobús. Pero aquí nada más estamos probando dos en el casco antiguo, Felipe, que aquí todo es lento, aquí llegamos tarde a todo. Ahora, Llegamos tarde a todo. para que eso haga sentido, efectivamente tenemos que producir más energía eléctrica que Naturalmente. no dependa de combustibles fósiles. Así es. Llámese paneles solares, llámese eólicos y obviamente la hidro, donde la hidro es finita la cantidad de energía con agua que podemos producir, ¿no? Y otras fuentes además que hay que poder ir examinando que sean sin combustibles fósiles. Totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente no escucho esa discusión en Panamá, pero bueno. Y la parte de automóviles, la pregunta es, ¿tú te atreverías hoy en día a comprar un automóvil? Un automóvil eléctrico. No me temblaría la mano, créeme. Ok, y te pregunto, ¿y cuando necesitas carga eléctrica, qué vas a hacer? ¿Dónde estás en la calle? ¿Dónde te vas a cargar? Uno, cada vez veo más instalaciones, no entiendo por qué veo cada vez más dispensadores de electricidad, pero dos, lo que ocurre, lo vi en Medellín, Felipe, cuando en un edificio como este en el que yo vivo, si ya somos dos, o somos tres, o somos cuatro, hacemos la inversión para ponerle un dispensador en el edificio. Eso Totalmente es de lo que acuerdo. ocurre. No Pero vamos a inventar ya la tú lo has visto rueda. en tu edificio. Ya lo hay en tu edificio. No, todavía no he visto a En el nadie mío que tenga. tampoco. En el mío tampoco. Pero fíjate que ahora que estuve en enero hospitalizado, veo que en la San Fernando tienen un dispensador. Entonces, Aquí, y yo estuve ayudando a un grupo de desarrollistas justo antes de la pandemia estaban haciendo un edificio. Y digo, oye, ¿y no van a poner cargadores para autos eléctricos? Y me dice que, ¿y ¿y a eso quién se le ha para qué? ocurrido eso? ¿Y usted qué está pensando? Aquí tengo un Global Bank cerca y ahí en ese Global Bank tienen un dispensador. Bueno, en el de aquí de Centennial también tienen uno. También tienen uno. O sea, Sí. cada vez, por alguna razón que yo desconozco, cada vez veo Ahí es más. donde carga Flor su carro. Ya nos dimos No, cuenta. todavía no tengo, no tengo carro Ella carga eléctrico. su Tesla ahí. Pero, o sea, la discusión de que, nuevamente, cómo el Estado se sacrifique. Bueno, si tienes que llevar arancel cero o lo que Creo, fuere, ahora que lo dices, yo creo que no tienen impuestos pero los autos creo que eléctricos. era por un tiempo. Creo que le Sí, pusieron fecha de cumpleaños, si mal no recuerdo. pero tienes toda la razón. Hace sentido dejar eso abierto y ya cuando no hace Mire, sentido lo Felipe, elimina, los pues. paneles solares han bajado de precio, eso es verdad. Yo he cotizado 2 o 3 veces. Ahí, y cada vez baja de precio, pero sigue estando alto. Sí. Para que una familia, lo vi en Alemania,
Si hay un país que ha logrado democratizar el tema de la generación de energía es Alemania. Entonces, una familia dice, espérate, yo pongo un panel solar, fíjate, aquí me está dando el sol de frente, pongo un panel aquí y decía la señora, nos explicaba, con ese panel yo alimento el televisor, o alimento la plancha, o alimento el abanico. Sí. Y la otra electricidad me viene de esta, porque además... Mira, ahora que mencionaste edificio, no me cabe duda de que eventualmente la tecnología se moverá donde todos los que vivimos en edificios, probablemente entre los vecinos podremos poner paneles solares en la azotea de los edificios con paneles que se muevan, que tal vez no nos den la totalidad de la electricidad, pero por lo menos, por ejemplo, pague todo el consumo común del edificio. Y ya nos ahorramos parte importante de la cuota de mantenimiento, por ejemplo. Pero para eso hay que crear las condiciones que favorezca que todos los condóminos hagan la inversión. Claro, pero eso va a hacer sentido también cuando la inversión se pague en poco tiempo. Y por ergo, los paneles tienen que tener un costo atractivo de manera que tú dices, mira, en un par de meses y menos de un año recuperamos la inversión. Que se hace, ¿no? Se hace el análisis de esto, pero bueno. 8:18.